Hola, bienvenida a tu clase de comunicación. Vamos a empezar la presente sesión y para hoy vamos a desarrollar la siguiente temática. Vamos a tratar de comprender y entender a través de un taller cómo se redacta el texto argumentativo. Indudablemente que nos vamos a plantear algunos resultados del aprendizaje y nosotros, al finalizar la sesión de clase, pretendemos que los aprendices expresen su postura frente a una problemática social o política y esta postura sea coherente, tenga capacidad persuasiva, asertividad y también empatía. La evidencia del aprendizaje para la presente sesión está concentrada en que nuestros estudiantes elaboren un texto argumentativo como una versión preliminar y en esta elaboración del texto presenten las propiedades textuales, coherencia, cohesión y adecuación y utilicen un registro formal de la lengua. Dicho ello, vamos a proceder entonces con el inicio del trabajo. Adelante, por favor. ¿Quieres escribir un texto argumentativo y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes. En este breve video aprenderás cómo redactar un texto argumentativo de manera fácil y sencilla. Empecemos. Para que la redacción de nuestro texto argumentativo sea correcta, debemos entender, en primer lugar, qué es un texto argumentativo. Los textos argumentativos son aquellos cuyo propósito comunicativo es el de convencer o persuadir a un lector sobre un punto de vista que llamaremos tesis y que deberemos defender con una serie de pruebas que llamaremos argumentos. En suma, un texto argumentativo busca convencer sobre una tesis que será defendida con argumentos. Ahora bien, para que tu texto argumentativo tenga coherencia y cohesión, se te sugiere la siguiente estructura textual. Una introducción. Esta será la parte inicial de tu texto argumentativo. Aquí debes hacer dos cosas: definir el tema a tratar y plantear tu tesis, es decir, tu postura o punto de vista respecto al tema. La extensión sugerida es de 1 a 2 párrafos. Leamos el siguiente ejemplo de introducción. Leer es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y cuestionamientos. Por todo ello, pienso que leer desarrolla el pensamiento crítico. Como vemos, en este párrafo se ha definido qué es leer y luego se ha planteado la tesis a defender. Leer desarrolla el pensamiento crítico. Desarrollo argumental. Esta será la parte más extensa de tu texto argumentativo. Aquí deberás exponer párrafo a párrafo cada uno de los argumentos que defiendan o sustenten tu tesis. Se recomienda investigar sobre el tema y seleccionar información e ideas que nos ayuden a darle mayor peso a nuestros argumentos. Se recomienda además usar conectores lógicos de causa porque, puesto que, de certeza, es evidente que, está claro que, es indudable que, de condición, sí, a menos que, según, siempre que, de consecuencia, así es que, por eso, por lo tanto, de oposición, pero, sin embargo, no obstante, entre otros conectores lógicos. Leamos el siguiente ejemplo de desarrollo argumental. Leer de manera comprensiva desarrolla nuestro pensamiento crítico porque permite confrontar nuestras ideas y creencias con nuevos puntos de vista sobre diversos temas. De esta manera, formamos nuestra autonomía, es decir, aprendemos a pensar por nosotros mismos, capacidad que es muy importante en estos tiempos.
Además, cuando leemos, comprendemos e interpretamos las ideas de los otros y estas ideas son la base para construir y organizar nuestros propios puntos de vista sobre un tema o problema. Por ello, mientras más leemos, más ideas tenemos y más críticos y conscientes somos para con nuestra realidad circundante. Leer también aumenta nuestro vocabulario, lo cual es muy importante para desarrollar nuestro propio criterio. Cuando aprendemos una nueva palabra, no solo queda en nuestra mente, sino que nos abre una nueva posibilidad para expresar nuestras propias ideas. Como podemos observar, cada párrafo desarrolla un argumento diferente y sustenta nuestra tesis. Leer críticamente nos da autonomía, es decir, aprendemos a pensar por nosotros mismos, nos permite construir nuestras propias ideas y ampliamos nuestro vocabulario que finalmente nos ayuda a expresar mejor dichas ideas. Todo ello gira en torno a la tesis Leer desarrolla el pensamiento crítico. Por último, tenemos que llegar a una conclusión. En esta parte se cierra nuestro texto. Aquí debes realizar una síntesis de todo lo expuesto y reafirmar la tesis. Recomiendo que esta parte sea solo de un párrafo. Veamos un ejemplo. En conclusión, desarrollar nuestro pensamiento crítico y ser más autónomos necesita del ejercicio lector. En suma, un texto argumentativo es aquel que tiene como finalidad convencer o persuadir sobre un punto de vista a partir de un tema en concreto. Podemos redactar un texto argumentativo siguiendo la estructura textual de introducción, desarrollo argumental y conclusión. Por último, para que nuestro texto argumentativo sea de calidad, debemos investigar sobre el tema que vamos a abordar y construir argumentos fuertes y razonables para así defender bien nuestra tesis. Eso es todo por hoy. Bien, acabamos de ver, de escuchar la postura de cómo se elabora un texto Espero que argumentativo. Vamos a reflexionar al respecto. Y para ello, vamos a formular dos preguntas. Primero, ¿cómo estructuraremos nuestro texto argumentativo? En sesiones ya anteriores, nosotros hemos convenido que para iniciarnos en este proceso tendríamos que establecer un contexto, una tesis y una anticipación dentro de la introducción. En el cuerpo desarrollaríamos los argumentos, tantos argumentos como fuesen necesarios, y luego tenemos la etapa del cierre, iniciando con un conector, la síntesis o resumen de nuestra postura, y finalmente podríamos terminar con una pregunta retórica. Reflexión 2. ¿Qué aspectos relevantes debemos considerar al momento de la elaboración y revisión del texto argumentativo? Al momento de la elaboración tendríamos que ver nosotros si la postura, la tesis que vamos a tratar es polémico, es controversial, tiene que ver con algún aspecto de nuestro contexto, de nuestra realidad. Y al momento de revisar el texto tenemos que ver que se cumpla con la coherencia, la cohesión y la adecuación también. En función a ello, ¿qué es argumentar? Lo revisamos en el video y nuevamente lo señalamos. Vamos a ver que argumentar, según Wexon, es aquel que nos va a ofrecer un conjunto de ideas que son razones o pruebas que me van a permitir defender una tesis, una idea, una postura con relación a un tema específico. ¿Cuál entonces vendría a ser el propósito de la argumentación? Persuadir, convencer, hacer que el lector, el que nos escucha, forme parte de nuestra misma postura.
Y para ello nosotros presentamos argumentos lógicos, argumentos objetivos, datos, informaciones relevantes. Podríamos también incluso tomar argumentos emocionales, sentimentales, argumentos subjetivos o argumentos que pueden tener como respuesta una emoción en función a lo que nosotros queremos desarrollar. Entre otros tipos de argumentos que podríamos formular. Y todo relacionado a un tema polémico. Pero este texto argumentativo en el cuerpo debe tener cohesión lexical. Y para ello nosotros vamos a ver dos grandes grupos de cohesión lexical. Primero, la reiteración y luego la coocurrencia. Cuando nosotros hablemos de reiteración, estimados estudiantes, estamos hablando de mecanismos semánticos. ¿Qué implica un mecanismo semántico? Evitar los vicios del lenguaje. Es decir, darle al texto una unidad semántica. Hablamos como unidad semántica a los elementos que nos van a permitir una variedad de palabras dentro del texto. ¿Para qué variedad? Con la finalidad de que dentro de esta variedad evitemos utilizar términos que se vayan a repetir y nos generen vicios. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, aquí tenemos a la repetición, a la sinonimia, a la hiperonimia y finalmente a la generalización. Si observamos con detenimiento, vamos a tratar 4 elementos que usted en este momento está observando a través del monitor. ¿Y qué es la coocurrencia, maestro? La coocurrencia son elementos de carácter semántico, son elementos de carácter gramatical que van a establecer relaciones entre las palabras, entre las proposiciones, de tal manera que le den sentido general a cada uno de los subtemas que allí se van a trabajar. ¿Cuáles son los elementos que encontramos? Son varios, pero aquí solamente veremos los siguientes. Para tener amplitud del conocimiento, vamos a decir que tenemos concurrencia semántica, referencias sintácticas, concurrencia gramatical. Y dentro de cada una de ellas, elementos. Coordinación, contraste y concurrencia semántica funcional, referencia sintáctica en función a la identidad, si es incluyente o excluyente, y concurrencias gramaticales que tienen que ver con las referencias gramaticales. Y acá estudiaremos la anáfora y la catáfora, elementos que son indispensables para tener un óptimo trabajo argumentativo, que es el que estamos nosotros en esta ocasión persiguiendo. Entonces vamos a enfocarnos en estos que están aquí dentro de la coocurrencia, anáfora, catáfora, pero también hay que señalar e indicar que no son los únicos, sino también tenemos a la nominal, verbal y la oracional, y dentro de ellas otros subelementos. Empecemos con el primero, relacionado a la reiteración, la repetición. Su nombre ya lo indica, es repetir palabras de manera innecesaria. Les presentamos un ejemplo. Fíjense, aquí está. Analice el siguiente ejemplo. Esperaremos un minuto. Analícenlo, por favor. Bien, pasado el minuto, encontramos entonces los elementos de repetición. Como usted está observando allí, después de hacer el análisis, encontramos cada uno de ellos que no hacen nada que generar abundancia el texto, pero no claridad. Segundo elemento, la sinonimia. Su nombre lo indica. Utilizar palabras que tengan la misma carga semántica. Analicemos el siguiente ejemplo. Lea, por favor, y analice. Un minuto para hacer ese trabajo. Bien,
Pasado el minuto, observamos los siguientes elementos sinónimos. Muy bien, fíjese cómo vamos cambiando el texto, dándole dinamismo a cada uno de ellos y evitando las repeticiones. Veamos el tercer elemento de la reiteración. Hiperonimia. Hablamos de conceptos hiperónimos, aquellos que tienen significados más grandes y engloban a elementos más pequeños. Por ejemplo, podríamos decir como una hiperonimia, colegio, universidad, personas, planetas, conceptos que dentro de colegio engloban conceptos pequeños, la denominación de cada colegio. Universidad, conceptos pequeños, la denominación de universidades. Y persona, conceptos grandes que contienen conceptos pequeños, como Juan, Carlos, María. Veamos el siguiente ejemplo. Por favor, identifique los elementos hiperónimos en el texto presentado. Bien, veamos cuáles son los elementos. Caballos, equinos, mamíferos, lentes, binoculares, prismáticos. Cuarto elemento, la generalización. Nosotros entendemos por generalización a expresiones que en lugar de individualizarlas podríamos generar un concepto mayor y generalizarlas. Veamos el siguiente ejemplo. Analícelo, por favor. Bien, ¿cómo podría yo generalizar este texto que se me ha presentado? Si yo quisiera cambiar todas estas ideas y generar un concepto único, más rápido, más eficiente, diría lo siguiente. En el suelo dispersos habían juguetes. La expresión que está dentro del recuadro de color rojo es la misma que aparece en las ideas anteriores. Por eso decimos que allí estamos generalizando. Pasemos ahora al siguiente elemento, que es la coocurrencia, en la cual vamos a establecer elementos gramaticales y semánticos relacionadas a las ideas. Primer elemento, la anáfora. ¿Y qué es la anáfora? Es un elemento que hace referencia a un sujeto que ya ha sido mencionado dentro de la idea o la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Identifique las anáforas. Las anáforas son las siguientes. Ella, ¿a quién se refiere? María. Comunidad científica, ¿a quién se refiere? Congreso científico. Nuestro país, ¿a quién se refiere? Perú. Segundo elemento de la coocurrencia. Tenemos ahora a la catáfora, que es el elemento que va a anticipar a los otros objetos o elementos que van a aparecer en el texto. Veamos los siguientes ejemplos e identifique las catáforas. Bien, en el primer ejercicio usted ve que la catáfora está referida a Ana, Marta y Belén. ¿Cuál vendría a ser la catáfora? La que les antecede a estos elementos y serían todas. En el siguiente mencionamos a qué iba a haber problemas. ¿Y cuál es la catáfora? Te lo dije. Siguiente elemento. Establecemos ahora la elipsis como un elemento que va a evitar la repetición de un aspecto que ya ha sido mencionado en la oración. 3 ejercicios. En el primero, fíjese que la elipsis aparece después de la palabra yo, porque esa coma está reemplazando al verbo está.
En el siguiente ejemplo, su mirada invade mi corazón y luego hacemos como una especie de paralización y decimos mente. Entre el y el mente aparece una expresión que hace alusión a la mirada. Y finalmente, cuando estudias sacas buenas notas, cuando no repruebas, nuevamente la coma después del no hace alusión al estudio. La siguiente propiedad es la educación textual. Nosotros vamos a escribir para nuestros compañeros, según el registro que ellos tengan, utilizaremos las mismas expresiones para que el mensaje sea entendido. Según Conte, adaptar un texto implica saber el propósito, el contexto en el cual se va a redactar o escribir y sobre todo a quién va dirigido el mensaje. Esto es nuestro esquema que hemos venido trabajando. Este esquema ya lo hemos desarrollado con un ejercicio previo. Y en ellos nosotros hemos convenido a través de nuestro estudio que íbamos a empezar con una introducción, ¿verdad? Pero dentro de la introducción íbamos a tener subelementos que íbamos a trabajar. La contextualización, la tesis y la anticipación. Luego íbamos a trabajar un siguiente aspecto que era el cuerpo, o también llamado desarrollo o argumentación, y dentro de este cuerpo, argumentación o desarrollo, íbamos a tocar el tema de la idea principal, luego la cita y finalmente nuestro comentario. E íbamos a terminar el trabajo con la conclusión respectiva. Y dentro de la conclusión íbamos a empezar con el conector. Recuerde que no podíamos obviar. Iniciar con el conector, luego reafirmar nuestra tesis, hacer una síntesis de los argumentos y una recomendación, reflexión, que podría ser una pregunta retórica. Bajo estos elementos, entonces hemos procedido a desarrollar el ejercicio. Te voy a proponer un trabajo mental. Fíjate, tengo 4 conceptos. En esos 4 conceptos, dime, por favor, ¿cuál vendría a ser de estos 4 elementos que te voy a mencionar, de estos 4 elementos que te estoy marcando aquí, cuál de ellos está relacionado con la controversia? ¿Cuál? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿O finalmente será este? ¿Cuál crees tú que es la controversia? Bien, y la controversia es, efectivamente es. ¿Cuál vendría a ser la tesis en este ejercicio? Bien, efectivamente la tesis es esa. ¿Y los argumentos? Bien, efectivamente está allí. ¿Y la fundamentación? Correcto. Hemos desarrollado de esa manera nuestro texto argumentativo. Recuerda que para construir nuestro texto tengo que hacer uso de conectores para introducir el tema, como iniciadores, para resumir, para continuar, para indicar espacio o tiempo, para ordenarlos o para dar por finalizado el texto. Ten en cuenta que toda la elaboración del texto argumentativo está radicado en la matriz que les hemos presentado y que nos permite desarrollar de una u otra manera un trabajo. Finalmente, hoy hemos aprendido nuevamente a reforzar nuestros conocimientos del texto argumentativo. Cómo hemos realizado las actividades en función a una planificación, ejecución y dirección del maestro. ¿Qué dificultades hemos tenido? Quizás al momento de investigar el tema. Los escasos recursos o los nulos en cuestión de bibliografía. Muchas gracias por tu preferencia. Síguenos en el canal. Vamos a traerte más novedades. Permiso. Hasta otra oportunidad.